a sobrevivir. Pero si tienes un buen trabajo, si tienes dinero y si tienes una familia, ¿para qué necesitas a Cristo? El Evangelio para muchas personas es eso. Pero el Evangelio lo tenemos que seguir predicando porque va a haber gente que lo escuche y lo entienda. Y entienda que no necesitas a Jesús para tener una mejor casa, ni para tener un mejor empleo, ni para tener la novia de tus sueños. Que si tienes a Jesús es muy probable que tengas todo eso, pero no es el propósito. Necesitas a Jesús porque un día Dios te va a juzgar por todo lo que hiciste. Y lo que hacemos en esta vida no alcanza el nivel de justicia que Dios exige. Y hay una condena para quien no alcanza ese nivel de justicia, que es pasar la eternidad en un estado de condenación en el infierno. Nos guste o no nos guste, tan feo como se oye. Esa es la triste realidad. Para eso necesitas a Jesús. Y eso es lo que necesitamos predicar. Y va a haber gente que tenga oídos y oiga. Va a haber gente que tenga oídos y no escuche. Eso ya no es cosa nuestra. Pero tenemos que predicar lo que tenemos que predicar. Al que venciere, dice el Señor Jesús, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? ¿Qué era el maná? ¿Qué era el maná? Era el pan, ¿no? Lo que sustentó a los israelitas en el desierto. Y Juan dice aquí, inspirado por Dios, yo le voy a dar el maná escondido. ¿Quién es el pan de vida? Cristo dijo, el que coma de este pan y beba de este agua va a volver a tener hambre y va a volver a tener sed, pero el que me tenga a mí no va a tener sed jamás. Es decir, en Cristo todo nuestro propósito se cumple. Él nos da todas las bendiciones. El cielo, el estado de bendición perfecta en el cielo es que ahí vamos a poder desarrollar los 9 aspectos del grupo del Espíritu. Vamos a tener paz. Vamos a tener amor, vamos a tener tolerancia, vamos a tener conformidad, vamos a tener dominio propio, ese dominio propio con los que tanto batallamos muchos de nosotros, yo entre ellos. A veces no, el temperamento nos gana y decimos cosas que no debimos decir y herimos a gente que no debimos herir, porque no tenemos dominio propio. En el cielo lo vamos a tener. Porque Cristo va a estar ahí. Porque vamos a tener una presencia inmediata de Él. Ese es el maná al que se refiere Juan. Ese es el maná. Y no solo eso. Y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué es esto de la piedrecita blanca? Mucha gente pregunta, bueno, ¿qué es? Y yo creo que cada que leemos este capítulo nos preguntamos, ¿qué será esa piedrecita blanca? ¿De dónde va a sacar el Señor la piedrecita blanca? Es una figura que se toma de las Olimpiadas de antaño. ¿Se acuerdan que las Olimpiadas nació en Grecia y en Roma y todo ese rollo? Bueno, cuando había una competencia, a la persona que ganaba, la piedrecita es el antecedente de las medallas. Y hoy al que gana le dan una medalla, ¿no? Oro, plata o bronce, según gana. En la antigüedad no era así. El vencedor le daban una piedra blanca. Esa piedra blanca, ¿qué era? ¿Qué tenía? Nada, no va a ser una piedra que tenía su nombre. Pero esa piedra con ese nombre le daba derecho a entrar a la fiesta que al terminar las Olimpiadas le hacían a los triunfadores. Tenía derecho de entrar al banquete y de convivir con los triunfadores, de recibir la honra y el laurel y todo lo que les daban. Pero su entrada era esa piedrecita blanca. Y eso es a lo que se refiere. Al que venciere. ¿Quiénes son los que venciere? Los que permanecemos en la fe. Los que el Señor nos ayuda a permanecer a pesar de nuestra debilidad. A pesar de nuestras fallas, reconocemos que necesitamos a Cristo y regresamos a Cristo. Y le pedimos perdón. Y dejamos que Él guíe nuestra vida. Esos son los vencedores. Y nos va a dar esa piedra
¿Qué significa esto? La salvación. La piedra blanca es nuestra salvación que Dios nos dio en Cristo y que nos da entrada al reino celestial. Y dice Apocalipsis, tiene un nombre escrito el cual nadie conoce. ¿Cuál es ese nombre? ¿A qué nombre se refiere? ¿Se acuerdan ahí en Filipenses 2? Cuando Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el nombre de Cristo, después de su obediencia, después de que triunfó sobre la muerte, se hizo el nombre supremo, ante el cual se dobla toda rodilla. Bueno, nosotros, cuando esa victoria de Cristo sea finalmente nuestra, vamos a tener también un nombre de exaltación. Ese va a ser nuestro nombre con el que seremos conocidos en el reino de los cielos. Y cada uno va a tener su nombre. A eso se refiere. Aquí ahorita, si yo digo Pablo, se van a parar dos. Si digo Josué, ya no digo. Media iglesia se va a parar, ¿no? En el cielo no, cada uno va a tener su nombre, porque cada uno individualmente recibirá el amor de Dios. Cada uno individualmente tendrá comunión con Cristo. Cuando está diciendo a la iglesia que mi siervo Antipas falleció, mi siervo Antipas, es decir, Dios sabe quiénes son sus hijos, los tiene identificados plenamente. Cuando Apocalipsis dice que nadie conoce más que Él, es que nadie va a tener ese nombre más que nosotros. Y con ese nombre vamos a conocer. Muy probablemente, si usted va a Apocalipsis 21, en el versículo 27, dice ahí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Luego fíjese cómo dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese nombre que nos va a dar el Señor en la piedra blanca que nos entregue, ese nombre muy probablemente es con el que estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Hermanos, ser cristiano no es fácil. Nunca ha sido fácil. Hoy no es fácil. Nos enfrentamos a muchas angustias, nos enfrentamos a mucha desesperación. Hay pruebas en nuestras vidas que precisamente ponen a prueba nuestra fe. Pero la promesa es que si nosotros confiamos en Dios, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros somos fieles a Dios, Él es fiel y nos entregará esa piedra blanca. De hecho, ya nos las entregó. De hecho, ya ganó la salvación para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es recibir esa salvación. Y para recibirla hay que confesar que uno por uno mismo no puede hacer nada por salvarse. Que la mejor obra que uno pueda hacer no nos alcanza para cumplir el nivel de justicia que Dios exige, perdón. Y necesitamos un Salvador. Pues, ¿qué hay que hacer? Recibir a Cristo. Arrepentirnos de que hemos vivido nuestras vidas lejos de Él o pretendiendo ser cristianos. Eso es lo peor. Cuando confiamos en que somos lo suficientemente buenos como para que Dios nos diga, bueno, está bien, te voy a dejar entrar. Y nos escudamos en nuestra religiosidad. Tenemos que abrazar el Evangelio porque es la única manera en que podemos ser salvos. Reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y entonces esta promesa se cumplirá. Hemos visto 3 iglesias y creo
que de las tres podemos sacar enseñanza. Es decir, Puerta de Salvación tiene cosas buenas que estas tres iglesias tenían, pero tenemos también muchas cosas malas que esta iglesia tenía. Y la instrucción es, tenemos que arrepentirnos de lo que está mal, tenemos que dejar de hacer lo que está mal. Tenemos que empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque solamente así podemos ser una iglesia en la que Cristo se manifieste y de la que Cristo esté alegre de contarnos entre sus hijos. Dios nos ayude a contravenir, a superar nuestra debilidad, nuestras tendencias y a vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Porque es la única manera en que podemos tener armas para predicar a Cristo. El testimonio de uno de Cristo ante otros empieza con su vida. Si nuestra vida no respalda nuestra cristiandad, va a ser muy difícil que alguien nos tome en serio cuando le hablamos de Cristo. Al final de cuentas, ese es el mensaje. Tenemos que testificar de Cristo, pero para testificar de Cristo, nuestra conducta tiene que ser lo más parecida a Él. Si no lo estamos haciendo, necesitamos hacerlo. Necesitamos dejar de hacer lo que está mal y necesitamos empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Padre, te damos gracias por tu palabra.